Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para una dosis de salseo, chismes del mundo del espectáculo y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en los últimos días, un rumor que ha sacudido los cimientos de una de las producciones más esperadas. Al parecer, Can Yaman y Greta Ferro han tenido que borrar escenas hot y refilmarlas. Sí, lo escucharon bien. Aparentemente la química que esperábamos ver entre estos dos talentosos actores no ha sido lo que los productores imaginaban, o al menos, no en el sentido que esperaban. Antes de que saquen conclusiones precipitadas, los invito a quedarse hasta el final del vídeo, porque vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, las posibles razones detrás de esta decisión, y lo que esto podría significar para el futuro de la serie. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde noticias de farándula hasta análisis profundos de sus series y películas favoritas. Y no olviden dejar su like si les gusta este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y Greta Ferro, la talentosa actriz italiana con una belleza magnética, son los protagonistas de una nueva producción que prometía ser un verdadero bombazo. La expectación era altísima, y las primeras imágenes que se filtraron generaron aún más entusiasmo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. Los rumores comenzaron a circular hace apenas unos días, alimentados por fuentes cercanas a la producción. Al parecer, durante el rodaje de las escenas más íntimas entre Can y Greta, algo no terminaba de encajar. No se trata de falta de profesionalismo, ni mucho menos, sino de algo mucho más sutil, la química en pantalla. Las fuentes aseguran que las escenas, aunque técnicamente bien ejecutadas, carecían de esa chispa, de esa conexión palpable que es fundamental para que el público se enganche con una historia de amor. Los productores, al ver el material bruto, sintieron que faltaba algo, que las escenas no transmitían la pasión y la intensidad que se esperaban de una relación tan importante para la trama. Imagínense la situación: horas de rodaje, un equipo enorme trabajando detrás de cámaras, y dos actores entregando su mejor esfuerzo. Pero al final, la magia no aparece. Es una situación delicada, que requiere tacto, profesionalismo y sobre todo, una buena dosis de creatividad para encontrar una solución. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de la historia, la decisión de borrar las escenas y refilmarlas. Una decisión audaz sin duda, pero que demuestra el compromiso de la producción con la calidad del producto final. Refilmar escenas, especialmente aquellas que implican un alto grado de intimidad, es un proceso complejo y costoso. Implica volver a reunir a todo el equipo, reprogramar agendas y, sobre todo, volver a pedirle a los actores que se pongan en una situación vulnerable y expuesta. Pero ¿cuáles podrían ser las razones específicas detrás de esta falta de química? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, porque la verdad es que solo los involucrados conocen los detalles exactos. Sin embargo, podemos analizar algunas posibilidades. En primer lugar, la química en pantalla es algo muy difícil de predecir. Dos actores pueden ser excelentes individualmente, pero cuando se juntan, simplemente no funciona. No hay una fórmula mágica para garantizar la química, es algo que surge de forma espontánea o no surge. En segundo lugar, la dirección de la escena juega un papel fundamental. Un buen director puede ayudar a los actores a conectar, a crear una atmósfera de confianza y a explorar las emociones de sus personajes de una manera auténtica. Si la dirección no es la adecuada, incluso los actores más talentosos pueden tener dificultades para transmitir la química deseada. En tercer lugar, la dinámica personal entre los actores también puede influir. No es necesario que Can y Greta sean los mejores amigos del mundo, pero es importante que exista un mínimo de respeto, confianza y profesionalismo entre ellos. Si hay tensiones o problemas personales, esto inevitablemente se reflejará en la pantalla. Algunos rumores apuntan a que Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad, podría haber tenido ciertas diferencias creativas con el director o con la propia Greta Ferro. Otros sugieren que la presión mediática y la expectación del público podrían haber afectado la concentración de los actores. Sea cual sea la razón,
lo importante es que la producción ha tomado la decisión de actuar y buscar una solución. Se dice que se han contratado nuevos coaches de actuación y que se está trabajando en una nueva estrategia de dirección para las escenas íntimas. El objetivo es crear un ambiente más relajado y propicio para que la química entre Khan y Greta florezca. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de la serie? En principio, la refilmación de las escenas implicará un retraso en el calendario de producción. Es probable que la fecha de estreno se posponga, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto. Pero a largo plazo, esta decisión podría ser beneficiosa para la serie. Si las nuevas escenas logran transmitir la pasión y la intensidad que se esperan, el público se enganchará mucho más con la historia. Al final, la calidad del producto final es lo que realmente importa, y si eso implica un pequeño retraso, vale la pena la espera. Además, esta situación podría generar aún más expectación en torno a la serie. El público estará ansioso por ver las nuevas escenas y comprobar si la química entre Khan y Greta ha mejorado. En cierto modo, este pequeño drama podría convertirse en una herramienta de marketing involuntaria. Por supuesto, también existe el riesgo de que las nuevas escenas no sean tan buenas como se esperaba. En ese caso, la decisión de refilmar podría ser contraproducente. Pero la producción parece estar confiada en que podrá encontrar la fórmula mágica para que la química entre Khan y Greta funcione. Y hablando de Can Yaman, este incidente podría tener un impacto en su imagen pública. Algunos podrían criticarlo por ser demasiado exigente o por no haber conectado con su compañera de reparto. Otros, en cambio, lo defenderán y argumentarán que es un actor profesional que simplemente está buscando la perfección. En cualquier caso, Can Yaman tendrá que demostrar que está a la altura de las expectativas y que puede superar este pequeño obstáculo. Su talento y carisma son innegables, y estamos seguros de que sabrá cómo manejar la situación con profesionalismo y elegancia. En cuanto a Greta Ferro, esta situación podría ser una oportunidad para demostrar su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. Ella es una actriz joven y prometedora, y este proyecto podría ser el trampolín que necesita para consolidar su carrera. Al final, lo más importante es que tanto Khan como Greta mantengan una actitud positiva y trabajen juntos para crear una historia de amor creíble y emocionante. El éxito de la serie depende en gran medida de la química entre ellos, y estamos seguros de que harán todo lo posible para que funcione. Así que ahí lo tienen, amigos. El drama de Can Yaman y Greta Ferro, la refilmación de las escenas hot y todas las posibles razones detrás de esta decisión. Un tema que está dando mucho de qué hablar y que nos mantiene a todos en vilo. En resumen, hemos visto cómo la falta de química en pantalla puede ser un problema real en el mundo del espectáculo. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta situación y hemos explorado las consecuencias que podría tener para el futuro de la serie. Y hemos visto cómo una decisión audaz como la de refilmar las escenas puede ser tanto arriesgada como beneficiosa. Es importante recordar que la química en pantalla es algo muy subjetivo y difícil de controlar. No hay una fórmula mágica para garantizarla, y a veces simplemente no funciona. En esos casos, lo importante es ser honesto, profesional y buscar soluciones creativas. Pero sobre todo, es importante tener paciencia y confiar en el talento de los actores y del equipo de producción. Estamos seguros de que Can Yaman y Greta Ferro superarán este pequeño obstáculo y nos entregarán una serie inolvidable. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la decisión de refilmar las escenas? ¿Creen que Can Yaman y Greta Ferro lograrán tener química en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que sean de su interés. Así que no duden en compartir sus ideas, sugerencias y opiniones. Los leemos a todos. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde noticias de farándula hasta análisis profundos de sus series y películas favoritas. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarán enlaces en la descripción del vídeo. Allí compartimos noticias, adelantos, fotos y mucho más. Únanse a nuestra comunidad y manténganse al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Un like nos alegra el día. Así que ya lo saben, amigos, suscríbanse, comenten, denle like y compartan este vídeo con sus amigos. Ayúdennos a llegar a más personas y a seguir creciendo como canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.